Amables oyentes, Dios les bendiga. Permítanme en una tercera edición acerca del poder del Espíritu Santo. Yo quiero que a ustedes les quede claro esta doctrina tan fundamental, tan trascendental, tan importante como es la doctrina del Espíritu Santo. Decíamos que la columna de fuego se puso detrás de ellos. El Espíritu Santo está siempre a nuestra retaguardia. Él toma nuestro pasado y lo oculta de nosotros. Observemos que detrás de ellos habían quedado Egipto. Escúcheme bien, quedado Egipto, las cadenas, los azotes, los egipcios, el menosprecio, la humillación, la vergüenza, el pecado. Todo el pasado con su pecado, su bochorno y sus adversarios habían quedado atrás. Ahora vislumbraban una tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vislumbraban una tierra donde no habría cadenas, sino que habría una tierra que Dios cultivaba desde el principio del año hasta el fin de él, con lluvias generosas, lluvias que hacían prosperar y generar la tierra en aquellos lugares. Así, el Espíritu Santo nos separa de todo lo que fuimos y de todo aquello que podría presentarse en contra nuestra. Cuán bendito es ponerlo a Él entre nosotros y entre nuestros enemigos, entre nosotros y nuestros recuerdos, y contar con Él en nuestra retaguardia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién hace eso? ¿Quién es el autor de ello? Es nada menos que aquel que estaba en la nube y aquel que sigue con nosotros, ya no en la nube, sino en su santísima presencia. Poco después la nube y la columna de fuego se quedaron con ellos. Llegó el día y el hecho señaló una nueva historia de la verdadera historia del pueblo de Israel y, ¿por qué no?, de la nuestra también, cuando Él produjo un cambio notable de la posición de la nube y de la columna de fuego. Esto ocurrió el primer día del primer mes del segundo año de su historia. Acababan de terminar la construcción del tabernáculo, ese sencillo santuario pero divinamente planeado, que es modelo perfecto de la iglesia cristiana de hoy en día. Habían acabado de labrar cada una de las tablas. Cada claro, cada lazo y cada cortina habían sido hechos y colocados en sus respectivos lugares según lo había ordenado Dios. No dejemos de recordar que Dios es Dios de orden, Dios de exigencias y Dios de requisitos. Cada uno de los muebles estaba en su sitio, por consiguiente lo dejaron todo en las manos de Dios. Y claro, habiéndolo ungido todo con aceite como símbolo que el Espíritu Santo había recibido y había aceptado aquella ofrenda. Inmediatamente, la majestuosa nube que había coronado la montaña con su magnífica gloria y que había flotado esplendorosamente en el firmamento, ya no se quedó allá. Ahora descendió de la altura y entró al lugar santo. Allí en el lugar santísimo, entre las alas de los querubines del banco de la misericordia, tomó su lugar en el santo fuego, esa luz misteriosa y llama terrible que de ese momento fue signo de la presencia de Dios y que iluminaba el recinto con luz y gloria de una estatura sobrenatural. Dios había trasladado su santísima morada y a partir de esa fecha no estuvo nunca lejos de su trono de gloria, sino en medio de su pueblo, sentado en el trono de su gracia, que hoy lo reconocemos como la gloria magnífica del Shekinah. Así, al principio del capítulo siguiente leemos que Dios habló con Moisés, ya no desde el monte ni desde la nube, sino desde el tabernáculo establecido por ellos en el desierto. Esa es la promesa que finalmente ha cumplido Dios a la iglesia verdadera, a la iglesia que guarda su palabra, que guarda su doctrina que nos enseñaron los apóstoles. A su pueblo, promesa que hoy puede reclamar personalmente cualquier hombre de Dios que se acerque en santidad delante de su presencia.
Eso dice la Biblia. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pondré mi espíritu en vosotros y os haré andar en mis estatutos y guardaréis mis mandamientos y moraré con ellos y andaré con ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él mora en vosotros y estará en vosotros. Aquel día sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros estáis en mí y yo en vosotros. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos en él morada. ¿Dónde está vuestro Dios? Algunos tienen a sus dioses escondidos en sus templos, otros los tienen pegados de una pared, pero déjame decirle que el Dios de nosotros y su trono de gloria ya no está en las alturas celestiales. No, ahora tampoco está en el santuario. Ahora vive, habita en nuestro corazón porque Él lo diseñó para ser morada de Dios en espíritu, entronado en la vida de cada cristiano genuino. Sí, esta es la segunda era de la vida cristiana. El primer día del segundo año, el primer año fue la Pascua de la sangre rociada, de la aceptación de Jesús como Salvador. Así fue el principio de la historia de aquella gran nación, porque Jesús como Salvador estuvo con ellos liberándolos de las atroces cadenas y de la esclavitud de Egipto. Así fue el principio de la historia de Israel, porque Dios dijo que sería el principio de meses. Pero esta es la segunda de las bendiciones, una crisis tan definitiva, una era tan señalada, un momento tan eternamente memorable. Ese fue el Calvario, ese fue el día de Pentecostés para nosotros. Todo tiempo tiene su hora y todo tiempo es su día debajo del sol. Pero hay un día en que se cumplió el de Pentecostés y llegó con toda su plenitud. Ningún alma que ha sabido lo que es Pentecostés puede olvidarlo jamás. Amado oyente, el Espíritu Santo está aquí en esta hora. Ha venido para morar en ti. Quiere que tú abras tu corazón y lo dejes entrar porque Él no toca ni entrará a la brava tu vida. Déjalo, abre la puerta de tu corazón y Él entrará y verás cómo cambia tu vida, cómo la transforma de la noche a la mañana. La columna de nube o de fuego siguió guiando al pueblo de Israel en todos sus viajes. Cuando debían emprender la marcha, iba delante de ellos. Cuando debían descansar, se detenía y extendía sus alas protectoras para que nadie les tocara, le hiciera daño, como el ave cubre a sus polluelos, como el grandioso celestial dosel bajo el cual se encontraban reunidos. De igual manera el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro dirigente y nuestro lugar de reposo. Hay veces que nos obliga a que oremos, a que le sirvamos, a que suframos, a que pasemos por experiencias amargas, nuevas, que cumplamos nuevos deberes. Somete nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a diferentes pruebas. Pero ¿sabes una cosa? También hay momentos en que nos detiene de nuestras actividades y nos hace descansar al abrigo de sus alas. Nos obliga a que nos quedemos quietos en el lugar secreto del Altísimo, donde podemos encontrarnos con Él en las altas horas de la noche y en las primeras de la madrugada, en la búsqueda de su gracia, de su poder, de su fuerza. Ah, precioso, ¿verdad? Donde nos enseñará alguna lección nueva y soplará de nuevo en nosotros fuerzas nuevas, mayor plenitud de ellas, para que luego cuando Él lo disponga podamos seguir adelante. ¿Cuánta falta nos hace reunirnos con Él en los lugares secretos? En ese lugar de tu habitación donde en la madrugada puedes estar a solas con Él. ¿Cuánta falta nos hace regresar al lugar secreto de la oración?
Él es el verdadero guía de los verdaderos cristianos y el verdadero dirigente de la iglesia. No es el hombre, es Dios el que dirige la iglesia. Es nuestro maravilloso consejero, nuestro infalible amigo, nuestro inseparable amigo. El que negare que el Espíritu Santo guía personalmente para que consideremos la palabra de Dios como nuestra única guía, deshonra a Dios. Óigame bien, lo deshonra. Este es el camino, seguid por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, mis hermanos, creo que aquí termina mi trabajo, o por lo menos mi trabajo no termina esta tercera edición del Espíritu Santo, aunque yo quisiera seguir con una cuarta y una quinta, porque nos revela tanta dimensión, tanta profundidad de la verdad que Dios ha establecido en su palabra para con su pueblo. Es mi oración que Dios les ayude a entender, a comprender la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Mi Dios les bendiga, les guarde, les capacite y les ayude para ser cristianos auténticos, cristianos genuinos, guiados ya no por la nube, ya no por la columna de fuego, sino por la presencia del Shekinah, la presencia del Dios magnífico, de la gloria excelsa. Un abrazo, Dios le bendiga.